Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Ahora les voy a presentar a mis compañeros, a la gente que esta noche viene a hacer el programa conmigo. Lo tengo acá al señor Dante Falp. Le voy a hacer un aplauso. Gracias. Vengan aplaudiendo Sí, solo. apláudame, Aplaudan a Dante. apláudame. No puedo mover. Sandra Russo, muy buenas noches. por favor. Nora Beira, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está Cintia García? Muy bien, muchas y nos gracias. visita hoy Félix Crowe, que es Aquí se fiscal, aplaude. ahí sí, y es fiscal de la Procuración General de la Nación y también es un hombre de radio, conduce en Radio Nacional, se llama Derechos sin Vueltas. Esto ocurre los sábados a las 5 de la tarde y por Radio del Plata conduce también Instinto de Conversación los sábados a las 10:30 de la noche. Gracias, Crowe, por estar acá con nosotros. Nos vamos a ver el primero de nuestros informes que tiene que ver con estas marchas de ayer. Una marcha que fue para exigir el final de la corrupción y la otra fue por otros problemas que tienen algunas personas. A ver. Dos marchas. Opuestas repercusiones. El odio y la violencia, siempre del mismo lado. Arranquemos por una marcha que se realizó ayer, convocada fervorosamente desde los medios hegemónicos en el marco de la intención de tener una justicia afín a las corporaciones. Una vez más, TN escatimó los testimonios en vivo para ocultar a estos odiadores que son los mismos de siempre. Ayer fue esta marcha que esperaban más gente. Nosotros creemos profundamente en una justicia independiente. Yo lamenté ayer, fui a la marcha, y lamenté la poca cantidad de gente. Poca cantidad de gente y además no había gente joven. ¿Para qué vinimos? Para poner el cuerpo mostrando que estamos repugnados y hastiados de la lucha contra la justicia. Si está Satanás, que se llama Cristina Kirchner, Satanás dirigiendo todo va a ser diabólico. Ahora, la señora que venía conmigo en el colectivo me dijo, ay, yo no sabía nada, porque no hubo difusión. Y yo le dije, señora, no hubo difusión porque usted no busca referentes que la enteren. Porque usted debe leer Tiempo Argentino o el programa ese 678 o escucha a la presidenta que es una mitómana y no hace más que decir disparates y mentiras. Entonces, claro, usted no se entera de nada, no quiere enterarse. Le dije, ponga el canal TN a las 10 de la noche, el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. Nada más que eso. Mañana está convocada una manifestación contra las medidas del gobierno nacional para colonizar la justicia. El martes que viene, a las 6 de la tarde, es la marcha contra la remoción del juez Cabral. Esta marcha de mañana, a propósito del caso Cabral... Porque acá estamos siempre los mismos. Los que compramos La Nación, leemos Clarín, leemos Perfil. Porque acá estamos siempre los mismos. Los que compramos La Nación, leemos Clarín, leemos Perfil. No le importa a la Entonces gente. la democracia no está, sirve para esa gente. Entonces gente. la democracia no está, sirve para esa gente. Esta gente, los que no tienen que ver con tribunales, protestando por esto. Si podés, pegate una vuelta, es el martes a las 6 de la tarde. Queremos justicia. Estoy asqueada de la presidenta, estoy asqueada de todo. Robo, a mano armada, falta Videla, un poroto al lado de esto. A esta mujer, Videla, un poroto al lado de esto. a esta mujer hay que hacerle juicio político, como dice ahí. Juicio político no, hay que sacarle las extensiones y se brota sola. La llevan al Borda, no al Moyano. Muchas que gracias. tome menos de esto y que trabaje un cachito más. Muchas que gracias. tome menos de esto y que trabaje un cachito más. Néstor, llévala. Kirchnerita, dejen de robar, porque en esta linda plaza los vamos a colgar. ¿Te gustó? Que se vayan. Van por todos los jueces que quieran meter en cana a estos tipos, los van a echar a todos. Firma. ¿Por qué cárcel para Cristina? Es una asesina. Es igual que Evita. Mis queridos descamisados, pero no se sacaba un anillito ni de fantasía. Y aparece gente que es del conurbano, que son hijos de extranjeros, les dan casa, comida, colegio, ropa y hospital. Cuando se haga un botox, sí, ojalá que la aguja se le piante para otro lado, qué sé yo. Esta mujer que está allí me da vergüenza. Y ahora va a ir a ver al Papa.
Y ella no se da cuenta que ensucia la sotana del Papa cada vez que aparece. Hoy es la marcha por la independencia de la justicia y por la reposición del juez Cabral, desplazado de la Cámara de Casación como una maniobra del gobierno. En la discusión hay una cuestión distorsionada. El gobierno no toma la decisión de sacar a Cabral de su subrogancia. La toma el Consejo de la Magistratura. Sí. Le corresponde por la Constitución. Y no es el oficialismo, que son 5 de 13, sino mayorías especiales y la mínima es de 7 votos. O sea, se requiere de los votos de los académicos, de los jueces, de los abogados. Ese órgano tomó la decisión de apartar al juez Cabral del lugar donde estaba puesto a dedo. El ejemplo de Cabral es el ejemplo típico de la familia judicial. Un tipo que es juez ordinario de la justicia ordinaria, termina siendo juez de la justicia federal y del máximo tribunal penal del país. O sea, era una irregularidad tremenda. Desde el día que eso sucedió, siempre fue cuestionado. Realizan ayer esta marcha por una justicia independiente y están desconociendo que hay un fallo de la justicia de la semana pasada, del juez Furnieri, que rechaza el pedido de Cabral. Como hay fallos de la propia justicia que a ellos no le agradan, que no cumplen con los deseos de ellos y que han puesto las cosas en su lugar, no nos importa. Igual hacemos marcha, pedimos. Siempre tiene que ser un fallo que esté de acuerdo a sus necesidades. Tamaño, nivel de odio y agresión derivó incluso en que fueran increpados unos estudiantes que celebraban haberse recibido de abogados. Con sus cerebros lavados y creyendo ver malvados camporistas por todos lados. Veamos qué le sucedió a estos violentos ciudadanos. En el diario La Nación de hoy. Cuando arrancó su discurso, Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados, se escuchó desde detrás del palco un bullicio que lo interrumpía. Más gritaba Recondo y más gritaban los jóvenes, que eran invisibles para la multitud, porque los tapaba el camión desde donde hablaba el orador. La gente empezó a gritarles que se callaran, y los acusaban a los gritos de ser de la cámpora e intentar copar el acto. Pero cuando la tensión creció y el duelo de gritos seguía, todo se aclaró. Se trataba de un estudiante de Derecho recién graduado que celebraba en las escalinatas de tribunales su flamante título, a espaldas del palco, con huevos y harina en medio de un bullicio juvenil. El discurso de barricada y de corte netamente partidista que había hecho el presidente de la Asociación de Magistrados, Recondo. Sin justicia independiente no hay división de poderes. Sin división de poderes no hay república. Sin justicia independiente no hay república. No hay república. Y una vez más esta presentación de Recondo, un representante clavado del grupo Clarín. Se copó políticamente al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. Es un intento de copamiento del gobierno del Poder Judicial. Se copó políticamente. Recondo, un representante del grupo Clarín. Está el doctor Recondo, un nuevo intento del gobierno por colonizar la justicia. Es un derecho de la gente que haya un juez independiente e imparcial. Que haya un juez independiente e imparcial. Clarín maneja parte de la justicia argentina, Clarín maneja un montón de jueces. Todo esto que está pasando con Cabral, con Recondo, son tipos que trabajan para Clarín. Ricardo Recondo fue el único orador en este acto. Por supuesto que ni Recondo ni Clarín te cuentan sobre las invitaciones a congresos y seminarios que el segundo regala al primero. Los jueces, a los camaristas, que fueron invitados por una organización sartal, que está conducida por importantes directivos del Grupo Clarín a Miami durante 15 días y que recibieron pago los pasajes, las estadías en los hoteles. Durante el año 2012 se celebró la tercera cumbre de medios de comunicación en la ciudad de Miami, en la cual políticos, magistrados, técnicos y altos ejecutivos de la industria audiovisual debatieron sobre las leyes de propiedad intelectual y su aplicación, la defensa de la libertad de expresión. Acá está también implicado el juez Recondo, ¿eso es así? El juez Recondo fue panelista de este encuentro. Su hija es secretaria de coordinación de este grupo sartal. Clarín maneja parte de la justicia argentina, Clarín maneja un montón de jueces. Todo esto que está pasando con Cabral, con Recondo, son tipos que trabajan para Clarín. A esta marcha opositora asistió Emiliano Jacobiti. Justo a la misma hora,
en que se realizaba otra marcha frente a la Facultad de Económicas, denunciando la corrupción y los aprietes vinculados a los armadores políticos de Martín Lustó. Tuit de Alejandro Berkovich, periodista que realizó la denuncia. Anoche hubo 2 marchas. Una es tapa de todos los diarios. La otra, contra la corrupción en la UBA, apenas un sueldo. Hoy hubo un banderazo frente a Ciencias Económicas, ¿no? Así es, Gato. Tenemos alguna imagen, por lo menos, para mostrar que había más de 500 personas en la puerta de la Facultad de Ciencias Económicas, en la Plaza Jusey, en realidad, porque este caso de corrupción que nosotros hemos destapado aquí en Minuto 1 abarca al Hospital de Clínicas, a la Facultad de Ciencias Económicas y a la UBA toda. Esto que se vio hoy en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Plaza Jusey, sobre la avenida Córdoba, es una muestra de que el clamor de basta de corrupción en la UBA ya abarca los 3 claustros, para pedir la remoción de Emiliano Jacobiti como secretario de Hacienda de la UBA. Estamos desde la Federación Universitaria de Buenos Aires, desde la Asociación Gremial Docente, junto a trabajadores de toda la Universidad de Buenos Aires, reclamando que se vayan los corruptos de la universidad. Se han visto informes en los últimos tiempos que se han pasado en el programa de Alejandro Berkovich y del Gato Silvestre, que denuncian lo que nosotros ya veníamos diciendo hace mucho tiempo, que la Universidad de Buenos Aires está conducida por un grupo que hace negocios con la universidad. Una investigación sobre la corrupción en la UBA, la trama de empresas vinculadas a directivos de la UBA que le facturan a la misma universidad servicios y insumos, como por ejemplo insumos hospitalarios para el Hospital de Clínicas, ubicando a esta gente de ambos lados del mostrador, los que compran y los que venden. Uno de los partícipes de esto es Emiliano Jacobiti, el secretario de Hacienda de la UBA, ahí lo tienen en pantalla, presidente también de la Unión Cívica Radical Porteña. Y todo esto financiando, o por lo menos enriqueciendo a un grupo de personas que aparecen como promotores principales de la candidatura de Martín Lustó. Creemos que en la ciudad se hicieron cosas bien, hay que profundizarlas, también creemos que hay otras que no se hicieron, por eso creemos que el indicado para continuar la gestión en los años que vienen es Martín Lustó. ¿Qué es lo que está pasando en el Clínicas? ¿En qué estado está el hospital? Bueno, el Hospital de Clínicas está en un estado calamitoso, como es con ascensores que no funcionan, con falta de insumos. El laboratorio Medipac es uno de los proveedores del Clínicas, junto con otros laboratorios más. Medipac es propiedad de una sociedad vinculada a directivos de la UBA, a Emiliano Jacobiti. Creemos que el indicado para continuar la gestión en los años que vienen es Martín Lustó. Lo que también se repitió ahora con el informe de Berkovich fueron las amenazas. La amenaza que sufrió Alejandro, la amenaza que sufrió Gabriel Beati, que es un compañero trabajador del Clínicas. Son las prácticas de la Franja Morada Nuevo Espacio, que es el sector de Jacobiti. Después del informe, como he recibido algunas amenazas a mi teléfono personal, y en el día de ayer a la noche me llamaron compañeros del hospital que habían violentado mi locker personal, que lo habían abierto tipo con un elemento como una barreta o algo así por el estilo. Fueron reiterados los llamados y bueno, y con esto de la rotura de mi locker personal, bueno, ya tiene otro nivel esta escala de amenazas que yo vengo sufriendo hace 2 o 3 días. Un dato de color simplemente, hablábamos de la marcha que se hizo. ¿Sabés dónde estaba Emiliano Jacobiti mientras ustedes marchaban frente a la Facultad de Económicas? Justamente en Plaza Lavalle, marchando pidiendo una justicia independiente. Ah, bueno, quizás tengan sus relaciones judiciales. El otro día lo estuve con Mañeto, debo confesar que estuve con Mañeto. Y Mañeto dijo una cosa exacta. Miren, lo que pasa es que Clarín y La Nación fijan la agenda. Clarín y La Nación fijan la agenda. Es verdad que esos 2 diarios fijan la agenda. Bueno, por suerte acá lo tenemos a Kraus, que nos va a explicar todo. Dígame, fiscal, ¿el Consejo de la Magistratura no puede apartar a un juez que está haciendo una suplencia? ¿No puede hacer eso? Es bastante increíble que estemos con semejante escándalo por un régimen de suplencia que cambió. En realidad lo que sucedió fue que se ordenó un régimen de suplencia. Cabral fue designado suplente en la Cámara de Casación, él no es juez de la Cámara de Casación, es juez de un tribunal oral criminal, el que está juzgando a Mangieri ahora. No estaba ahí, estaba trabajando como suplente en la Cámara de Casación. Y no fue designado en esa Cámara ni siquiera con el régimen de suplencias que regía al momento que fue designado. Fue designado como si fuera el ingreso como socio en el Jockey Club. Un colega, como si fuera un club selecto en el cual los socios
tiene la capacidad de proponer a los nuevos socios y someterlo al consenso del resto de los que integran esa membresía. Bueno, él consiguió la membresía por la convocatoria de uno de los colegas que integraban la Cámara de Casación, que la integran, pero ese no era el régimen que establecía la ley. La ley establecía un régimen de prelación consecutiva entre los distintos miembros de otros tribunales. Lo hace entrar otro de los jueces, otro de los camaristas. ¿Querés venir a la Cámara de Casación? Sí, pero así fue. Sí. La legitimidad de origen está flojita de papeles, digamos, ¿no? Bueno, esto es obviado por todo el mundo, como te darás cuenta. O sea, fue designado a dedo. Fue designado a dedo, con un dedo enorme. Y hace 4 años. Sí, hace una suplencia larga. No motivó ningún tipo de reacción social. Ni tampoco de la propia Cámara de Casación, que en algún momento recobró la vergüenza y dijo, bueno, no, aceptamos que lo saquen. Porque la propia Cámara de Casación le renovó, con la excepción del doctor Slocar, que siempre se opuso a esto, le fue renovando la suplencia. Porque la idea es, bueno, que roten un poquito los suplentes, ¿no? Que entre otros, ya que no respetamos la ley, por lo menos, porque este señor va a ser el que estará integrando este tribunal superior, ¿qué derecho tiene por sobre el resto de los magistrados que están en las mismas condiciones que él, de subrogar? Subrogar es una palabra rara y fea, quiere decir ser el suplente. Sí. Bueno, esto se lo olvida, digo, se ingresa por una vía espuria al tribunal y se pretende adquirir derechos con el ingreso por esta vía espuria. El sistema de suplencias fue sistemáticamente burlado en el Poder Judicial y ahora se lo regularizó con una ley que votó el Congreso. Ustedes saben que las leyes en la República Argentina en los últimos tiempos tienen la tinta, no se vuelve indeleble hasta que la justicia decide que les gusta la ley que sanciona el Congreso de la Nación. Bueno, en este caso ni siquiera el Poder Judicial ha tenido, digamos, la audacia, que no es precisamente en los últimos tiempos muy kirchnerista, de darle lugar al juez suplente y al presidente de la Asociación de Magistrados, que el juez suplente reivindicando su derecho a seguir siendo suplente y el presidente de la Asociación de Magistrados transformándolo en una suerte de Juana de Arco, al suplente que deja de ser suplente, que vuelve a su tribunal al que pertenece, al Tribunal Oral Criminal número 9, en el cual él pertenece desde hace muchos años, donde es un reconocido juez, además, es un hombre prestigioso en el ejercicio de la magistratura. No todos son prestigiosos en tribunales. Pero sí se puede decir que Cabral es un juez prestigioso en su tribunal. Claro que sí, es un hombre, digamos, es un juez muy prestigioso, es un hombre, además, en el trato cotidiano, es un hombre muy cordial, muy educado, ha tenido fallos importantes, es un hombre reconocido. Digo, ustedes han visto además que ha sido reconocido como abogado defensor de presos políticos. Su origen, quizá remoto, es el de un hombre de la izquierda nacional. En fin, eso puede ser anecdótico. Pero en esta coyuntura concreta, la verdad es que... No quería dejar de ser camarista, por otro lado. Sí, me parece que están jugando un rol político. El informe es muy largo y tiene mucha tela para cortar. Cuando ellos dicen se ha cooptado y se ha politizado el Consejo de la Magistratura, hay que decir que el Consejo de la Magistratura, como todo órgano de la Constitución, es un órgano político. Es un órgano mixto, integrado por algunos representantes de la magistratura, por algunos representantes de los abogados, por algunos representantes de los poderes electivos, digo, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. A ver, la condición de órgano político, porque es un órgano de gobierno del Poder Judicial, a pesar que nunca termina de asumir con plenitud el rol de gobernar el Poder Judicial para que los jueces se dediquen solo a juzgar, que esa es la idea de un Consejo de la Magistratura, que el gobierno del poder esté en manos del Consejo de la Magistratura y que la Corte y todos los tribunales inferiores se dediquen solo a juzgar. Por supuesto que eso es la pérdida del poder doméstico para el Poder Judicial, que ha ejercido el poder hacia adentro con el disciplinamiento y con la prebenda a lo largo de toda la historia. Por esas razones se quiere anatematizar al Poder Judicial, mostrarlo al Consejo de la Magistratura, mostrarlo como si fuera un órgano, digamos, contaminado por la mácula de la política, como si el ejercicio de la política no fuera el ejercicio de la soberanía popular y las instituciones, y por otro lado el Poder Judicial, que se presenta ante la sociedad y se autoatribuye ser el portador de toda la pureza. Yo me detengo un segundo, Carlos. Lo de la marcha, ese centenar de personas que concurrió, uno puede seleccionar, digamos, un montón de desaforados y mostrarlos, que me parece que es lo que acá sucedió, si no es que todos eran desaforados. El problema es qué decían los que estaban en el palco. El sostener que quien profesa una determinada simpatía política es un infiltrado, esa palabra, al margen del contenido que tiene, digamos, ese sesgo profundamente lópez-reguista desde el cual se habla,
es como sostener que solamente se tiene la sangre adecuadamente azul para ocupar el Poder Judicial si se es antikirchnerista. Y la verdad es que todos tenemos ideologías, cada uno le pondrá el nombre que quiera, y también ellos, que se han transformado claramente en los portavoces bajo el paraguas de un institucionalismo nominal, en los portavoces de dentro del Poder Judicial de la oposición política, con los que se reúnen en la propia sede de la Asociación de Magistrados. Bueno, digamos, que lo asuman claramente, que no se disfracen de doncellas mientras corretean por las calles con otra actitud, ¿no? ¿Por qué cuestionan la ley de subrogancias? Que además los subrogantes son aprobados por acuerdo del Senado. Sí, claro, que además, por acuerdo del Senado, para ser subrogantes no hay tribunales que subrogan, a diferencia del doctor Cabral, que tiene un acuerdo del Senado, insisto, es un juez que tiene un acuerdo del Senado para ser juez del tribunal que ocupa. 9. Y circunstancial y transitoriamente, si le hubiera tocado el turno en la rueda, podría haber sido juez subrogante de la Cámara de Casación un tiempo. No tiene un derecho adquirido a ocupar esa suplencia, digamos, no es un docente que junta puntos y tiene el derecho a ocupar un cargo con prevalencia frente a otro. Aquella ley decía otra cosa, y esta establece otro sistema que es muy razonable. Es una suerte de jueces que tienen acuerdo del Senado, como antes elegía a los jueces, lo proponía el Poder Ejecutivo y les daba el acuerdo del Senado sin el concurso, como antes del Consejo de la Magistratura. Es un sistema específico que crea un cuerpo de jueces suplentes para cada tribunal. Es decir, a mí una reflexión como para englobar, digamos, todo esto. Yo tengo la sensación de que en la República Argentina hace ya bastante tiempo es muy barato desafiar la soberanía popular hostigando al Poder Legislativo. En algún momento las circunstanciales alianzas políticas entre algunos partidos de la oposición con el Poder Judicial y con otros poderes fácticos deberán detenerse a pensar qué clase de monstruo están creando cuando habilitan que cualquier juez pueda hostigar a las cámaras del Congreso de la Nación, integrada por centenares de personas. Las voluntades se cuentan de a uno. Digo, las leyes requieren el consenso de decenas de senadores y centenares de diputados que acuerdan, negocian y ejercen la alta política para llegar a la factura, a la fabricación de una norma. Entonces, un juez, en nombre de la profilaxis de esa ley, con toda ligereza y con la insinuación de un derecho, la neutraliza y la manda al cajón, con la tolerancia de los tribunales superiores que la ponen a dormir durante todo el tiempo que se consume el mandato de algún mandatario elegido por el pueblo. Pepe Mazzoni, siempre lo cito, escribió un artículo hace ya un par de meses, probablemente en Página 12, un juez, ustedes saben, que se titulaba "Hay que salvar a la democracia del Poder Judicial". Yo creo que en el principio del periodo democrático nosotros tuvimos el drama de la autonomía militar, como se llama un libro del coronel español Prudencio García. El mundo militar construyó una mitología partera de la patria y además se basó en el corpus reglamentario para ponerlo por sobre la Constitución Nacional y desafió y se erigió en un poder que interpeló al resto de los poderes del Estado, queriendo decidir sobre su propio destino por sobre las autoridades constitucionales. Después la democracia eso terminó cuando la máxima expresión de eso fue el carapintadismo, interpeló a todo el poder político porque se llevaban puesto al sistema representativo. Después vinieron las policías gangsteriles, hasta que se decidió severamente avanzar sobre las fuerzas federales, no tanto sobre otras, y las fuerzas federales se profesionalizaron, se democratizaron y se integraron a un sistema de conducción política y de profesionalismo técnico. El Poder Judicial es un poder faccioso que no fue sometido a ningún proceso de adecuación democrática después del retorno democrático y que está acelerado vertiginosamente a ese proceso de autonomización en el cual claramente solo está dispuesto a aceptar las leyes que le guste y va a terminar, es el carapintadismo judicial en lo que estamos asistiendo y va a terminar como terminaron los carapintadas. O si no, todos los políticos de la oposición que hoy le festejan esta payasada, porque lo de la marcha por una suplencia con un centenar de desquiciados en el Palacio Tribunal fue una payasada. Todo el arco opositor que hoy le aplaude en esta alianza táctica con el que pretenden fortalecerse mediante la judicialización de la política, va a ser víctima de esta facción autonomizada.
nosotros en la República Argentina tenemos pendiente la democratización de la justicia porque es naturalmente una deuda pendiente que tenemos desde el retorno democrático. La raíz en que se hunden todas estas acciones es la condición refractaria a la soberanía popular y el desdén absoluto cuando se habla de las mayorías circunstanciales. Ustedes habrán escuchado, las mayorías circunstanciales. Nosotros, como los monarcas, somos vitalicios, estamos acá permanentemente, tenemos una mirada y un influjo superior para decidir qué es lo que respeta el funcionamiento de la República y qué es lo que no lo respeta, y las mayorías son circunstanciales. Bueno, en una República la condición circunstancial y transitoria es la esencia del sistema republicano, porque precisamente la periodicidad es uno de los elementos constitutivos de una república democrática. Lo que acá nosotros vemos en ese desdén hacia la rotación de la representación popular es el desdén profundo que se tiene frente a la soberanía popular como poder fundante de la institucionalidad argentina. Y en este sentido el Poder Judicial, si no es reconvertido fuertemente, y esta es una tarea pendiente para la clase política, se va a transformar en un extorsionador permanente que tendrá de rehén a todos los actores que en el proceso electoral de hoy están pujando para legítimamente ocupar un lugar en los gobiernos provinciales, en los gobiernos municipales y en el gobierno nacional. ¿Qué serio? Sí, yo para dos cositas que le quería preguntar a Félix también, pero para retomar un poquito el informe de las dos marchas, con el tema de la fuga, de la marcha de la fuga y el tema de Jacobiti, la ex Franja Morada, etcétera, a mí me parece que antes estábamos en una etapa donde muchas cuestiones como estas, por ejemplo, que fue de la vida de Nosiglia, quién es Jacobiti, cómo funciona la UBA, cómo se maneja ese presupuesto, directamente no aparecían en los medios. Ajá. Ahora empezaron a aparecer, pero ahí sí tenemos la posibilidad de darnos cuenta de que el tema existe y sin embargo los medios no lo toman, que es una situación radicalmente distinta a cuando uno no sabe que un tema existe. Y eso da impotencia, porque hay algunos que se manejan permanentemente, o algunos temas que se manejan permanentemente y otros que uno se da cuenta que tienen mucha importancia y sin embargo los medios lo sueltan, ¿no? Y por otro lado creo que era Racondo el que decía ayer, la única justicia legítima es la justicia independiente, que es una manera de decir los únicos que existimos somos nosotros. Y la única posibilidad de estar acá dentro, dentro de este poder, es estar con nosotros y pensar como nosotros, lo cual es absolutamente totalitario. Pero es autoatribuirse la condición de justicia independiente para su sector y de responder a justicia legítima, nuestro sector, digamos, que tiene una mirada disidente. Aceptar que dentro de un poder judicial haya diferentes sectores con diferentes perspectivas sobre cómo debe ser un poder judicial. A mí me parece que dentro de una democracia eso es obvio. Sí, el problema es que siempre el que se autoatribuye la condición de independiente lo que quiere ocultar es su parcialidad, su mirada parcial del mundo, como todos la tenemos, nuestro contenido valorativo acerca de cómo son las cosas y cómo nos gustarían que sean. Sí. Y bajo el paraguas de la neutralidad, en realidad, o bajo el pretexto de la neutralidad, despistar al interlocutor. Digamos, cuando alguien dice periodismo independiente o dice justicia independiente y se para en el lugar que se para la Asociación de Magistrados, me parece que es un discurso tan burdo que ya no puede engañar a nadie. Pero engaña, porque hay muchos ciudadanos despistados. No, yo creo que no. Yo creo que a esta altura, Sandra, a esta altura me parece que como hay un contrato de lectura en quien lee Clarín o lee Página 12, hay un contrato de televidente y un contrato de interlocución. El que ve TN o el que lee Clarín quiere tener un tambor de tacuarí que retemple el ánimo de sus propias convicciones, porque a esta altura no pueden engañar a nadie. Me parece que las cosas están claras y está bien que así sea. A ver, Lula. Sí, no, una pregunta con respecto a la realización de la marcha y a la oportunidad del presidente de la Corte Suprema, que casi en forma simultánea convocó a los camaristas de todo el país para que manifestaran sus quejas ante distintas situaciones del Poder Judicial. ¿Cómo lo analizás vos esto? Digamos, ¿como una estrategia para descomprimir, para ganar tiempo o para manifestarse como el emergente de ese disgusto? No lo sé, la verdad tampoco sé qué se habló en esa reunión. Digo, lo que está claro es que el Poder Judicial tiene resistencias a abandonar las cuestiones de gestión interna de los tribunales. La designación de un juez subrogante, de un juez
designados regularmente, como es el juez de Dolores, el doctor Ramos Padilla, que ha sido designado subrogante en Bahía Blanca por la nueva ley de suplencias, desplazando a dos jueces, pero uno muy cuestionado, claramente acusado de amparar a Mazot en las causas, por crímenes de lesa humanidad de Bahía Blanca. Yo tuve oportunidad de trabajar ahí y realmente es un foro extremadamente problemático, y buena parte de la complejidad, digamos, y los problemas que hay obedecen a estos magistrados desplazados, no tengo ninguna duda, me consta además. Digo, la Corte anuló la designación por parte del Consejo de la Magistratura, la toma de juramento del juez suplente, y se lo atribuyó a la Cámara Federal de Bahía Blanca. Para mí parece un tema menor, un tema casi de veleidades de protocolo, pero es seguir atribuyéndose, digamos, algunas potestades del orden de la organización del sistema judicial y de la legitimidad para el acceso o no acceso a un determinado cargo, cuando estas son funciones que no son del propio Poder Judicial. Digo, una autorreferencialidad. Para pertenecer a mi club, yo tengo que darte el derecho de admisión, o al menos tengo que hacer los rituales, los rituales de acceso, ¿no? A mí me parece que hay un sector muy fuerte del Poder Judicial, no sé si mayoritario, pero muy fuerte, que se resiste a perder esta condición, que la han naturalizado. Y es una condición que se ha alimentado. La autorreferencialidad, que naturalmente desearían que los jueces se elijan entre sí. Que el Consejo de la Magistratura sea simplemente un colectivo que elige al resto de los jueces, como no sé, como se elige al Papa, ¿no? Así, un concilio de jueces que eligen a los jueces que siguen. Me parece que no hay, en el Poder Judicial falta una disciplina de reflexión sobre el rol. No está en nuestras prácticas la gimnasia de reflexionar sobre nuestra condición de magistrado, sobre el rol que nos cabe en la sociedad, sobre los orígenes, sobre el sentido del servicio que prestamos. Hay una cantidad de lugares comunes que están cargados de ideología, que se instalan, que son muy cómodos, que alimentan la vanidad y el ego de los jueces, y que al cabo de algunos años los convencen de que son personajes distintos del común. ¿No han leído el decreto de supresión de honores de la primera junta ahí de diciembre de 1810, que les daría todas las respuestas? Bueno, en buena parte del Poder Judicial todavía no llegó la Revolución de Mayo, ¿eh?